buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer toda la sección que se entiende que lo que Lucas quiere hacer es un contraste entre una cosa y otra. El contraste está entre los versículos 31 al 37 del capítulo 4 de Hechos, y se va a contrastar con el capítulo 5, versículos 1 al 11. Ese es el texto o el bloque de pensamiento de Lucas. Ahora, esta mañana solamente me voy a concentrar en predicar o explicar los versículos 32 al 37, ¿sí? Versículos 32 al 37 del capítulo 4. Sin embargo, vamos a leer todo el texto para que podamos entender en mejor manera cuál es la intención de Lucas, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer capítulo 4, versículos 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, a ti te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo delante de ti nuestra impericia, nuestra incapacidad, Señor, de poder entender exhaustivamente tu palabra. Pero gracias, Señor,
porque tú nos permites conocer verdaderamente tu voluntad, Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos ilumines por medio del Espíritu Santo para poder comprender mejor lo que tú quieres hablarnos en esta mañana por medio de este texto. Gracias, Señor, porque las Escrituras las has preservado de tal manera que han llegado a nuestras manos y podemos escucharlos, Señor. ¿Cómo creerán, Señor, si no escuchan, si nadie les predica, como dice en Romanos 10? Gracias, Señor, porque por medio del oír tu palabra viene la fe. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes en nuestra fe para que podamos tener oídos atentos a tu palabra, que el predicador lo llenes de gracia, Señor, porque solo no puede. De tal manera que seamos edificados, seamos exhortados, consolados, edificados, Señor. Aquellos que no tienen el Evangelio en sus vidas puedan, Señor, tú darles, Señor, la vida espiritual que necesitan. Vean a Cristo precioso, Señor, más que cualquier cosa. Bendícenos en esta mañana. Te lo pedimos, llénanos con tu Espíritu Santo para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que diferencian a la Biblia de cualquier otro libro, de cualquier religión, ¿verdad? Cualquier otro libro sagrado se les llama a esas religiones, como el Corán, el Popol Vuh, el libro de los Vedas, los cánones del budismo, el Upanishad, y esas cuestiones de libros sagrados de esas religiones. Lo que lo diferencia es que la Biblia, hermanos, no oculta los errores y los pecados que se presentan en medio de la iglesia o en medio del pueblo de Dios. En medio de los personajes más destacados de la Biblia, no se ocultan sus fallas. Por un lado, por ejemplo, tenemos a un gran Abraham, donde el Señor en el capítulo 15 le da una promesa de un hijo, y Abraham dice en la palabra de Dios que creyó y eso le fue contado por justicia. En el próximo capítulo, él se acuesta entonces con la sierva de su esposa. Una falla, un pecado. En Números capítulo 12, versículo 13, dice que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres que habían en la tierra. Pero en el capítulo 20 se enoja de tal manera que el Señor le manda un juicio a Moisés por no haber santificado o glorificado el nombre de Dios delante de Israel, ahí en las aguas de Meriba. De hecho, Meriba, las aguas de Meriba, aguas de la rencilla. El hombre más manso peleó. Otro personaje icónico en las Escrituras, el rey David. Un hombre que se le conoce en las Escrituras como alguien conforme al corazón de Dios. En el capítulo 7 de Segunda de Samuel, Dios se le acerca y hace un pacto con David, donde el reino de David, o por medio del linaje de David, iba a venir el Mesías, cuyo reinado no iba a tener fin. Además, en el capítulo 10 vemos cómo las victorias de David iban cada vez más en aumento. Pero llega el capítulo 11 del mismo libro, Segunda de Samuel, y se nos habla acerca del pecado de David, quien codició a una mujer, la tomó, una mujer que no le pertenecía, era la de su prójimo, y además fue el responsable directo de la muerte de Urías, un hombre inocente. ¿Y qué decir de los pecados corporativos del pueblo de Israel como tal? Luego de haber sido sacados con mano fuerte de Egipto, luego de haber visto la salvación tan grande del Señor, una y otra vez se quejaban del cuidado de Dios sobre ellos. El Señor les daba agua, aún así se quejaban. El Señor les daba el maná, aún así se quejaban. Tan hermoso era el cuidado de Dios, como dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, y yo os he traído
40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Un cuidado especial, particular en el desierto, y ellos aún así claudicaban en la fe. Además vemos cuando ya estaban asentados en la tierra prometida, que ellos vivían un ciclo constante de pecado. El Señor les mandaba maldiciones, oprobio, ¿verdad?, por medio de invasiones, y ellos clamaban al Señor. El Señor les mandaba un libertador, un juez, y luego, una vez liberados, ellos volvían una vez más a ser desleales con el Señor. No solamente de esa manera, también los reyes de Israel. Muchos se dicen que eran piadosos, pero por ejemplo, como Ezequías, uno de los más piadosos en medio del reino de Judá, termina finalmente haciendo lo que no le agrada a Dios. Este tipo de historias, este pequeño repaso que les hago, hermanos, puede ser muy desconcertante, incluso contradictorio para asimilar en nuestras mentes. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que luego de experimentar la gracia de Dios, luego de experimentar la bondad de Dios, luego de conocer la doctrina de la salvación, aún así pequemos? Luego de haber experimentado, conocido la bondad de Dios, ¿cómo es posible que siga surgiendo pecado en medio de la iglesia? Lamentablemente, Lucas tampoco oculta lo que ocurrió en medio de la iglesia. En medio de la gracia, en medio de la bondad, del crecimiento espiritual que estaba experimentando la iglesia en Jerusalén, surgió pecado. Esta sección, hermanos, nos describe que el pecado surgió en medio del seno de la iglesia, en contraste con todas las gracias hermosas que ellos estaban experimentando. Hermanos, el punto de Lucas con este bloque de texto, desde el versículo 32 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5, no es darnos la impresión o no es darnos la enseñanza de no todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. No todo es lo que parece. No, ese no es el punto. Porque Lucas no quiere que nosotros pensemos que la iglesia de Jerusalén era una iglesia hipócrita. El punto de Lucas no es que nosotros pensemos que la iglesia de Jerusalén era una iglesia de fachada, una iglesia de apariencia de piedad, pero no, son unos hipócritas todos. No, ese no es el punto de Lucas. Lo que quiere enseñar Lucas con todo este bloque de pensamiento en este texto es enseñarnos a que podamos reconocer que cuando hay crecimiento espiritual, cuando hay madurez espiritual, cuando empieza la iglesia a crecer en santidad, van a surgir aquellas cosas que el Señor mismo va a purificar para poner a la iglesia más santa. Dios mismo se va a encargar de poner a la luz los pecados ocultos que estén allí en medio de la iglesia para seguir purificando y guardando la santidad de su iglesia amada. La iglesia de Cristo, hermanos, está compuesta por creyentes, es verdad. Creyentes que seguimos pecando. Somos pecadores perdonados que seguimos pecando. Pero también se cuelan, también se infiltran falsos creyentes que se hacen pasar, ¿verdad?, por creyentes, pero no son, sino que son más bien instrumentos del diablo para entorpecer el crecimiento en la gracia de la iglesia. Propio Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Subraya esa palabra. Permanecer es una marca de salvación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros,
pero si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalén. Hermanos, en esta sección entonces, Lucas quiere ilustrar a Teófilo, ¿verdad?, que era la primera persona quien le escribió, y a cualquier otro lector, en este caso nosotros hoy en el siglo XXI, que Dios, en medio de su trabajo con la iglesia, no la deja con sus pecados. Él sigue trabajando para cuidar y limpiar, purificar, purgar su iglesia, porque es lo más valioso que Él tiene. Porque fue comprado por la sangre de Cristo. Cristo es lo más valioso de Dios. Cristo amó a la iglesia y Él no la va a dejar así. Él va a seguir cuidándola y purificándola. No solamente nos enseña el gran cuidado de Dios, sino que también nos va a enseñar lo que Dios piensa en cuanto al pecado en medio de la iglesia. ¿Cuál sería la intención de Dios en tratar con los pecados de la iglesia? ¿Cuál será el bosquejo que vamos a tratar en esta mañana, hermanos? Bueno, facilito. Número 1, versículos 32 al 37 del capítulo 4, vamos a colocarle un título: Las gracias manifiestas en la iglesia. Las gracias manifiestas en la iglesia, o que se manifestaban en la iglesia. Luego el capítulo 5, versículos 1 al 11, vamos a colocarle el siguiente título: El pecado manifiesto en la iglesia. El pecado manifiesto o que se manifestó en la iglesia. Este segundo punto no lo vamos a tratar hoy. Quisiera yo, pero no lo podemos tratar, porque hay mucha riqueza en la primera parte. Las gracias que estaban siendo presentes o que se estaban manifestando en la iglesia. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en esa primera parte. Las gracias manifiestas en la iglesia. Básicamente, lo que nosotros vamos a hablar, hermanos, en esta mañana, tú lo puedes aplicar a tu vida de la siguiente manera: ¿tengo yo la gracia de Dios? Si estas marcas se presentan de manera corporativa, también la podemos aplicar de manera individual. ¿Tengo yo estas marcas? ¿Presento yo esto? Puedo decir: yo tengo la bendición de Dios, yo tengo la gracia de Dios, yo tengo el favor de Dios. Esto nos va a ayudar a evaluar nuestras vidas a la luz del texto. Vamos entonces con los versículos 32 al 37, hermanos. Antes de comenzar, necesito hacer una breve, no aclaratoria, sino un recordatorio, es la palabra, un breve recordatorio. Hermanos, el libro de Hechos, recuerden que en todos los episodios que se nos presentan en este libro, existen, o Lucas nos habla de dos pares de dinámicas que hay presentes en todo, a lo largo del libro. Dos pares de dinámicas. El primer par es crecimiento y oposición externa. Crecimiento y oposición externa. Y el segundo par de dinámica es crecimiento y tensión interna. Crecimiento y tensión interna. Cuando hablamos de crecimiento externo y oposición externa, nos estamos haciendo referencia al crecimiento cuantitativo, es decir, de números. Cómo se empezaban a añadir personas a la iglesia. Crecimiento en cuanto a número. Ese crecimiento en cuanto a número provocaba oposición de los de afuera. Y es lo que precisamente acabamos de ver en el capítulo 3 y 4. Se añaden 5,000 personas. Pedro ha anunciado su segundo mensaje, ha predicado el evangelio, creen las personas y ahora reciben oposición externa. Ellos son intimidados a no hablar más en el nombre de Jesús, a lo cual ellos han afirmado su lealtad primaria a su Señor. Pero ahora, cuando hablamos de la segunda dinámica, o del segundo par de fuerzas dinámicas, estamos hablando de un crecimiento interno
y una tensión interna. El crecimiento interno es cuando la iglesia empieza a crecer en fe, empieza a crecer en madurez espiritual, empieza a crecer en la gracia de Dios, empieza a madurar internamente, empiezan entonces los problemas, las tensiones, empiezan a ocurrir pecados y luchas internas de la iglesia. Cuando la iglesia empieza a fortalecerse, empiezan luchas internas. Y eso es lo que tratan los versículos 32 al 37 del capítulo 4 y 1 al 11 del capítulo 5. Es precisamente la sección que tenemos. Entonces, vamos a ver la primera parte de esa primera dinámica, es decir, cómo estaba la iglesia en ese momento luego de la persecución. Y fíjense que la persecución externa produce crecimiento interno. El crecimiento interno produce tensiones internas. Y esas tensiones internas, cuando son resueltas, produce crecimiento externo. Esa es la dinámica que vamos a ver en todo el libro de Hechos. Ahora vemos que después de la persecución externa, la iglesia se fortalece en gracia. ¿Por qué hay iglesias frías? ¿Por qué hay países donde la iglesia de Cristo, por qué son tan ligeros en la fe? Porque no han sufrido persecución. Una de las cosas que fortalece a la iglesia es precisamente la persecución. Vaya usted a ver cómo son los hermanos en China, cómo son los hermanos en Cuba, cómo son los hermanos en estos países, Corea del Norte, por ejemplo, donde a pesar de todo lo que le hagan, hay personas que están leales y firmes en el Señor. Pero nos pasa algo a nosotros que tenemos libertad de culto y ya nos encerramos. Entonces, ¿qué nos dice Lucas en este texto? Bueno, vamos a ver que el Señor envía gracia en medio de la prueba y eso lo fortalece internamente. Cuando hablo de gracia, hermanos, cuando hablo de gracia, estamos hablando de, en el contexto acá de Hechos 4, 32 al 37, estamos hablando de virtudes o cualidades de carácter que no nacen del corazón humano. No es porque el hombre es bueno, sino porque Dios lo coloca. Dios inocula en el corazón del hombre estas virtudes, por eso se le llaman gracias, porque provienen de Dios. La persona no se lo gana a punta de ayuno. La persona no se lo gana a punta de oración. Es una gracia divina. Dios la otorga por gracia, por misericordia. No porque tú eres el mejor o la mejor cristiana, el mejor cristiano. Por lo tanto, hablamos que son unas gracias. Una persona que practica estos rasgos de carácter que vamos a nombrar en este momento, es porque Dios está haciendo una obra en esa persona, por lo tanto no hay orgullo. No, mira lo que yo hice. No, ahí no está la gracia de Dios. Una cosa sí tengo yo, que soy muy humilde. Listo. Hay algo que sí tengo yo, que yo sí tengo la capacidad de predicar. Hay algo que sí tengo yo sí, verdad que soy tremendo cristiano, muy piadoso yo. Bueno, eso usted se está autoengañando. Usted no tiene la gracia de Dios. Usted está confiando en sus fuerzas. ¿Cuáles son estas gracias? Son 3. Número 1, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En la primera parte se nos dice la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Lucas enseña, hermanos, que la iglesia de Jerusalén, en medio de la persecución, en vez de dispersarse, se unieron más. Se unieron más, se buscaron más, se acercaron más. Eso ocurre cuando está la gracia de Dios presente en un cuerpo de creyentes. Ellos, a pesar de la amenaza, dicen, no importa, yo necesito a la familia de Dios.
No solamente se buscan, sino que se buscan de manera deliberada y de manera consciente. Esto es muy similar a lo que ocurría luego de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Es muy paralelo. Ahora, recuerden que en el día de Pentecostés ellos no vienen de una persecución. Ellos dicen que compartían las cosas, estaban juntos, ¿verdad? Se reían, chévere. Pero ahora vienen de una persecución. Ellos permanecían en esa gracia. Ellos permanecían y abundaban más en estar con sus hermanos. La palabra o la frase de una mente, de un corazón y un alma, estamos hablando de un hebraísmo. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas. El Señor ahí no está hablando una cátedra de cómo está compuesto el cuerpo humano o el ser, el hombre. El hombre no es que está compuesto por cuerpo, por alma, por espíritu, por corazón, por mente, por fuerza. No. Está hablando de un amor genuino. Con todo lo que tú eres, debes amar a Dios. Lo mismo ocurre acá. Ellos eran de un corazón y un alma. Lo que nos está hablando es que ellos se amaban fraternalmente. Ellos se amaban genuinamente. No había hipocresía en su amor del uno hacia el otro. Ellos estaban pendientes los unos de los otros. Era un amor genuino y verdadero. Ellos estaban manifestando lo que ellos realmente eran. Ellos estaban manifestando lo que realmente eran. Juan capítulo 13, versículo 35, dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ellos estaban demostrando que eran verdaderos discípulos. ¿Dónde se demuestra que tú eres verdadero discípulo de Cristo? En la iglesia. En el trato con la iglesia, con el pueblo de Dios. Ahí es donde el que te ofende tú lo perdonas. Donde tú ofendes y tú pides perdón. Donde tú puedes poner tus dones para la edificación del pueblo. Por lo tanto, es imposible crecer en la gracia de Dios si no asistes a la iglesia y si no tienes comunión con los creyentes en la iglesia. Es imposible que tú crezcas en la fe. Además, hermanos, estamos hablando de que todos creían, eran de un corazón y un alma. Se nos está hablando también que ellos estaban manifestando no solamente ser discípulos del Señor, sino ser unas nuevas criaturas. El Señor Jesús le dice a alguien que le preguntó: ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos se estaban demostrando no solamente amor al Señor, sino amor a la ley de Dios, amando al prójimo. Era un amor verdadero, un amor real. Ellos estaban manifestando que estaban aplastando la vieja naturaleza de sus corazones. Hermanos, la tendencia natural del hombre es ser individualista. La tendencia natural del hombre es vivir vidas aisladas, que nadie se meta conmigo, yo hago mi vida lo que yo quiera, yo no quiero que nadie se oponga. Esa es la tendencia natural, pero aquí vemos cómo la simiente del Evangelio está brotando en los corazones de ellos, de tal manera que ahora ellos no andan de forma individual, sino de forma corporativa. Ellos se veían como una familia. Ellos se veían como un solo cuerpo. Ellos se pertenecían unos a otros. Ellos se necesitaban unos a otros. No eran indolentes con lo que le estaba pasando al hermano. Ellos se gozaban con los que se gozaban y lloraban con los que estaban llorando. No eran descuidados. Ay, ¿qué le estará pasando a ese hermano?
No. Está pendiente. Probablemente no todos podían ayudar, pero definitivamente estamos implícitamente entendiendo que ellos estaban atentos unos a otros y eso implica orar. Eso implica la oración. Probablemente yo no puedo ayudar a socorrer a un hermano que esté en necesidad, pero estoy orando por él si sé la necesidad. Estoy clamando al Señor, Señor, asiste, yo no podría hacer en este momento lo que me gustaría hacer con mi hermano, pero Señor, asístelo en tu gracia. Y seguramente otros hermanos sí podrán y lo harán. La gracia de Dios está operando en esa iglesia. Cuando los hermanos están pendientes, cuando los hermanos están atentos para cubrir necesidades. Allí se está demostrando que la nueva naturaleza, esa nueva humanidad estaba aplastando las obras del pecado, las obras de Satanás, que lo que hace Satanás es precisamente dividir a la humanidad. Eso es lo que hace el pecado, divide a los hombres. En cambio, la nueva naturaleza en Cristo lo que hace es acercar a los hombres entre sí, para amarse, para cuidarse, para respetarse, para tener fraternidad entre ellos. John MacArthur dice, los primeros creyentes estaban preocupados por ministrarse unos a otros. Tan absortos estaban en suplir las necesidades mutuas que no se preocupaban por gratificar sus propios deseos. El deleite de estas personas era ver al otro cubierta su necesidad. Eso es lo que movía a estas personas. Ahora, esto ocurre en todo verdadero creyente. La multitud de los que habían creído. No es solamente en un sector de los creyentes. Si hay una multitud de creyentes verdaderos, si toda esa multitud es creyente, toda esa multitud será de un alma y de un corazón. Toda. Porque todos tienen la gracia de Dios. ¿No te interesan tus hermanos? Duda de que la gracia de Dios ha llegado a tu vida. ¿No te interesa el bienestar? No oras por tus hermanos. ¿No estás dispuesto a socorrer, a dejar algunos asuntos para ayudar al prójimo? La gracia de Dios no está allí, olvídalo. Porque la gracia de Dios es que tú amas a tus hermanos. Tú amas a tus hermanos. El pecado separa. La vida en Cristo une, los acerca, los hace amarse, estar pendientes, velar por el bien del otro. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso lo voy a tratar más adelante. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Número 2, estamos hablando de lo primero, amor fraternal. Amor fraternal, la primera característica de que la gracia de Dios está en ti o está en una iglesia es que hay un amor verdadero, un amor fraternal. Número 2, hay una predicación valiente del Evangelio. Y en eso quiero que podamos entender lo siguiente, hermanos. La situación que estaba viviendo esta gente no era fácil. La situación que estaban en medio de lo que ellos estaban experimentando, ellos habían sido intimidados, amenazados por autoridades que sí le podían hacer algo. No era cualquier cosa. Se lo hicieron a su Señor. ¿Cuántos no se lo podrán hacer a ellos? Le hicieron al Señor, estas autoridades le hicieron un juicio injusto. Por la gracia de Dios, a estos le hicieron un juicio justo, pero también pueden hacerlo un juicio injusto. Era una situación bastante apremiante. Y recuerden la oración que ellos hicieron en el versículo 29 del capítulo 4. ¿Cuál fue la oración? Y ahora, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Ellos habían orado por valentía y ellos estaban andando en esa valentía. Señor, dame fuerza. Bueno, ahí te doy fuerza. Ay, pero es que eso está muy fuerte. Me da miedo. Hermanos, aquí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ellos habían pedido algo que no podían tener. Dios soberanamente se los dio y ellos fueron responsables en vivir según lo que Dios le había dado. Dios les dio de nuevo y ellos fueron diligentes en ser valientes, en seguir predicando y proclamando lo que el Señor les había encomendado. Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, vayan conmigo al capítulo 2 rápidamente. Hechos capítulo 2. Versículo 43. Hechos 2, 43. Vamos a comparar estos dos versículos, porque dice que, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas que dice, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, el versículo 33 dice, con gran poder los apóstoles, del capítulo 4, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Si comparamos estos dos versículos, nos damos cuenta que Lucas ha omitido las palabras maravillas y señales y ha colocado solamente la palabra poder. Obviamente, la intención de Lucas es que lo podamos relacionar con la oración que ellos hicieron anteriormente. Ahora, también podemos entender que esa predicación no era solamente para el público o para los de afuera, sino que también era para los creyentes. Era una predicación fiel al Evangelio para animar a los propios creyentes a que no se amilanaran, a que no bajaran la guardia, sino que daban testimonio, lo que estamos haciendo es verdad, porque somos testigos de la resurrección de nuestro Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Por qué yo predico el Evangelio? ¿Por qué yo tengo la motivación de inclusive de dar mi vida por el Señor? Porque Él está vivo. Porque no es una mentira. Porque es una verdad, es una realidad. Ellos son testigos de eso y eso es lo que me motiva. Yo no estoy luchando en vano. No estoy luchando por una causa vana. Estoy luchando por el Rey que está vivo, por el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, no es solamente una predicación con poder, con autoridad, con denuedo, con valentía a los de afuera, sino que también era para los de adentro, para animar a los de adentro. Lucas señala, hermanos, que estas dos cosas, hasta los momentos, número 1, el amor que se tenían unos a otros, y número 2, haber vencido el miedo, andar en valentía, seguir predicando el Evangelio y confirmando la resurrección del Señor Jesucristo. Lucas dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos predicaban, ellos se amaban y el Señor derramaba más gracia. Abundaban más. Bueno, hoy amé al hermano, mañana quién sabe. No, ahora yo amo más a mis hermanos. Yo estoy pendiente mucho más intencional,
con mis hermanos. Ahora yo predico con mayor fuerza, con mayor intención, con mayor valentía, y el Señor sigue añadiendo gracia. Abundante, abundante gracia. Yo os escogí, ¿verdad? Como dicen en Juan 15. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí, ¿verdad? Para llevar fruto. Y mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto, más gracia. El Señor sigue dando más gracia a aquel que anda en su gracia. Hermanos, por lo tanto, esta nueva humanidad, esta nueva naturaleza en ellos, no solamente estaba aplastando el individualismo, el egocentrismo, que todo gira en torno a mí y que todos me sirvan. Estaba aplastando esas obras de la carne, pero también estaba aplastando no solamente el egocentrismo, el amor propio, sino que también estaba aplastando el orgullo, porque todo era por gracia. Abundante gracia era sobre ellos. Esta nueva humanidad, tengo yo la gracia de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres un orgulloso? ¿Estás escuchando a tus hermanos? ¿Lo que se te dice tú lo aceptas? Oh, no, por favor. ¿O tú estás viendo que los demás son superiores a ti mismo? Donde está la gracia de Dios, no hay orgullo. Donde está la gracia de Dios, no hay vanagloria. O por lo menos eso va a ir bajando. Por lo menos. No hay vanagloria, no hay individualismo. Donde está la gracia de Dios, hermanos, hay libertad. Amén, aleluya. Sí, el Señor me ha hecho libre. ¿Para qué? Para dejar de ser un orgulloso, para dejar de ser un vanaglorioso, para dejar de ser un egocentrista. Ahí hay libertad. Amor. Número 2. Ahí se vence el miedo porque ellos predicaban el Evangelio con valentía. Ahí hay gracia de Dios, cuando se predica el Evangelio con valentía. Y en tercer lugar, los versículos 34 al 37 es un solo bloque de pensamiento. 34 al 37, y con eso vamos a finalizar. Todos estos versículos representan una sola idea. Es un marco referencial que también introduce lo siguiente que va a colocar Lucas en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Este sería el escenario del por qué surgió el capítulo 5 del 1 al 11. ¿Cuál es el escenario? Versículo 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículos 34 y 35, Lucas describe lo que ocurrió. Versículos 36 y 37, Lucas ilustra la magnitud de lo que estaba ocurriendo, por medio de hablar de un hombre llamado José, a quien lo apodaron Bernabé. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, entonces Lucas agarra el ejemplo de Bernabé para decirles, miren cómo era eso, miren cómo era el amor que ellos se tenían. Lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que había dicho, la descripción que había dicho, colocó a Bernabé como la ilustración más grande de eso que estaba ocurriendo. Entonces, el punto acá de Lucas es que los cristianos entiendan que donde está la gracia de Dios, hay desprendimiento de las cosas materiales. Hay desprendimiento de las cosas materiales. Ya el cristiano no vive para las cosas del mundo. Ahora el cristiano usa las cosas del mundo para bendecir a otros. El creyente ahora, su Señor no es el dinero. Su vida no gira en torno a buscar siempre el dinero, y se pasa toda la vida buscando dinero.
Ese no es un cristiano. Un cristiano hace su trabajo no por el dinero, sino para beneficiarse a él y a su familia y al prójimo, a la iglesia. El punto de estos versículos es mostrarnos que los cristianos son desprendidos, no son materialistas. Ese es el punto. Los cristianos verdaderos, donde está la gracia de Dios, un cristiano no es materialista. La nueva humanidad vence el materialismo, vence el amor al dinero. Ese es un cristiano. Ahí está la gracia de Dios operando. Porque ahora el creyente dice, yo sé que el domingo es donde yo hago más plata. Y yo no puedo perder esto. Porque si le digo que no a esta persona, entonces ¿cuándo me va a contratar? Bueno, ahí no está la gracia de Dios. Porque el cristiano dice, lo perderé, pero el Señor me proveerá por otro lado, porque quien me provee no es esa persona, es el Señor. Entonces, el domingo es mi día para el Señor y yo no lo voy a desechar por el dinero. Porque yo no trabajo, mi Dios no es el dinero. Ese es un cristiano. Mi Dios no es el dinero. Ahora, si yo giro todo en torno al dinero en mi vida, entonces olvídelo. Usted necesita la gracia de Dios. Para desprenderse de eso, naturalmente no lo va a hacer. Usted podrá rechazar algunas que otras cosas, pero tarde o temprano eso le dolerá, le pesará. Ay, si yo tuviese eso, por venir a la iglesia. Porque sabe que él ama más al Señor, incluso que la... No, ahora yo voy para la iglesia, mire, voy a rechazar este trabajo y voy a ir para la iglesia. Está bien, lo voy a hacer. Señor, aquí estoy, bendíceme. Ahí está. Entonces tú no amas al Señor, tú amas las bendiciones que Dios te pueda dar. Tú no amas al Señor, tú te amas a ti mismo. Entonces, el punto no es rechazar una cosa porque Dios me dé. No, el punto es porque Dios me lo manda. Porque si Dios me da o no me da, no me importa. Yo amo al Señor y yo le soy fiel al Señor. Entonces, el cristiano deja de ser materialista. Versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, es increíble que dice todos. Ahora, siempre en las Escrituras recuerden, no toda la palabra todo siempre significa todo de manera unánime, literal, completo. Cuando habla de todo está hablando de una hipérbole. Muchos, todos, como cuando te dice, todo Barquisimeto llegó a la feria. No todo Barquisimeto literalmente persona por persona, pero era el común denominador, es lo que estamos hablando. Todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio. ¿Cómo sabemos que esta palabra todos no significa siempre todos en este contexto también? Porque capítulo 5, versículos 1 al 11 nos ilustran que Ananías y Zafira, por ejemplo, aunque ellos vendieron sus cosas, ellos no entregaron todo. No entregaron todo. Entonces aquí los versículos 34 dice, los que vendían entregaban todo. Ya saben. Entonces, la práctica es, el motivo de esta práctica es buscar bendecir al otro que no poseía lo que yo podría poseer. Pero era una práctica de bendecir, de cubrir, de ayudar la necesidad. Si no lo puedo hacer con mis propios recursos, busco hacer cualquier cosa con tal de ayudar, no robar obviamente, con mis propios recursos, con mis propios bienes. Ahora, nota especial. Aquí no se está hablando de comunismo ni socialismo. Una vez más es necesario decirlo y recalcarlo. ¿Por qué? Número 1, no existe ninguna coacción o mandato a que las personas vendan sus posesiones y se lo entreguen a un fondo común. Era un asunto de voluntad, era un asunto voluntario. Los que tenían voluntariamente decidían hacer ese sacrificio.
no porque las autoridades, en este caso la autoridad eclesiástica se los mandó. Ahora como ustedes son cristianos, ustedes vendan todo que ese pobre en la ruina y nos da todo a nosotros. Bueno, no era así. Número 1, era un asunto voluntario. Número 2, la Biblia reconoce la propiedad privada. Por lo tanto, Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros no somos dueños de nada. Absolutamente ni de nuestros hijos somos dueños. Todo le pertenece a Dios. Del mundo, de su plenitud, todo es de Dios. Absolutamente todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. El hombre solamente es un administrador de las cosas de Dios. Por lo tanto, el hombre es responsable ante Dios del uso de sus bienes. No es responsable ante los pastores, no es responsable ante las autoridades civiles, es responsable ante Dios de cómo usa y administra lo que Dios le ha dado. Número 2, entonces primero, no hay coacción, no hay mandato para eso. Número 2, es Dios el dueño de todo, por lo tanto, ellos simplemente son administradores, no le pertenece a nadie. Dios reconoce la propiedad privada. Y número 3, el texto no enseña una distribución igualitaria, enseña una distribución equitativa. Y lo ponían, versículo 35, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Además, el verbo vendían, en el versículo 34, tiene que ver con una regularidad, es decir, no se pusieron todos de acuerdo en un solo momento, en un solo instante, vendan todo, vamos, dale, no. Según venía una necesidad especial, aquellos que poseían eran movidos por el Señor. Bueno, yo voy a ayudar a mi hermano. Y sacrificaban cosas para ayudar y bendecir al más necesitado. Pero era algo que Dios, por eso hablamos de una gracia de Dios. Era algo que Dios colocaba en el corazón de esas personas. No era un asunto de un solo momento, sino que era un hábito regular. Las personas que tenían más ya estaban esperando el momento de ayudar y bendecir al que tenía menos, según la circunstancia. Pero también cuando dicen vendían, también podemos suponer que era un asunto donde ellos vendían sus cosas y colocaban lo que ellos quisieran, ¿verdad?, allí para cualquier evento, para cualquier eventualidad. Warren Wiersbe dice: cuando el Espíritu Santo está obrando, el dar es una bendición y no una carga. No me duele. Yo estoy complacido en que yo estoy bendiciendo a alguien que ha sido amado por Dios, tal como lo he sido yo. Así piensa el creyente. Ahora Lucas resalta entonces la magnitud del amor que se tenían esta gente, la magnitud del amor, y habla de José, a quien apodaron Bernabé. Cuando hablo esto, hermanos, estamos hablando de una gracia especial. Vayan conmigo, por favor, estamos terminando 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 8. No pierda 2 Corintios capítulo 8, por favor. Versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Subraye eso. Asimismo, os hacemos saber ¿qué? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ay, ¿a qué se está refiriendo Pablo con esa gracia que ha sido dada por Dios a las iglesias de Macedonia? Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su ¿qué? Generosidad. Una gracia de Dios es un corazón generoso. Ahí hay gracia de Dios. Versículo 3. Pues doy testimonio que con agrado, subráyelo también, no es solamente generosidad, sino agrado.
porque Dios ama al dador alegre. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas. No piden prestado. No, dame aquí para dar el pacto. No, nada de eso. Olvídelo. Es según lo que tenga, lo que disponga. Con agrado, aún conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, ellos se esforzaron mucho más, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando de una ofrenda. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. ¿Cómo puedo ser generoso? Cuando te entregues al Señor. Tú te entregas primeramente al Señor. Tú reconoces que todo es primeramente para el Señor. Tú podrás tener un corazón generoso para el prójimo. Un corazón generoso para los hermanos que estén en mayor necesidad. Hermanos, el corazón humano es pichirre. El corazón humano es egoísta. El corazón humano es egocentrista y vanaglorioso. Pero cuando está la gracia de Dios, podemos ver cosas como lo que pasó con este hombre llamado Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es interesante que aunque se menciona la palabra levita, es decir, José, a quien apodaron Bernabé, era un levita, hermanos. Era un levita. Y en la ley de Dios, en la ley de Moisés, los levitas no tenían prohibido tener heredad. Pero Lucas no nos explica de dónde vino esa heredad de Bernabé. Si es que no guardaba la ley, o simplemente por su lugar era un judío, pero nacido en Chipre, es decir, nacido en un lugar gentil. Probablemente no guardaba la religión judía, o probablemente sí, porque sabía que su linaje era de Leví. Independientemente cómo agarró esa heredad o no, si fue lícito o no, Lucas no tiene cuidado en eso. Lucas no tiene cuidado en eso. El énfasis de Lucas es destacar la generosidad de este hombre, el desprendimiento que tenía este hombre. Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto fue algo impactante en toda la iglesia. Era un hombre que tenía bienes económicos y se empobreció voluntariamente. Se empobreció voluntariamente. El término Bernabé, hijo de consolación, ese título Lucas dice que él se ganó ese título por lo que demostró en la iglesia. ¿Qué demostró en la iglesia? Él tenía la gracia de Dios y se pareció igualito al Señor Jesús. Espero que no haya perdido 2 de Corintios 8 como yo lo perdí. 2 de Corintios 8, perdón. Recuerden que en 2 de Corintios capítulo 8 estamos hablando acerca de que él está hablando de la generosidad como, Pablo está hablando de la generosidad como una gracia de Dios, una gracia que le fue conferida a unas iglesias en Macedonia y que Pablo está diciendo que ellos le rogaban, por favor, déjanos participar en la obra por medio de recursos económicos. Versículo 6, y de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Está hablando de la generosidad. Versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Bernabé demostró carácter cristiano, por eso le llamaron hijo de consolación. ¿Quién es el consolador? El Señor Jesucristo dijo, yo enviaré al otro consolador. Hijo de consolación. Este viene empoderado por el Espíritu Santo, quien es la consolación al pueblo. La actitud desprendida de Bernabé fue un hito. Y eso despertó lo que vemos más adelante. Porque en Ananías y Zafira, aunque ellos quisieron emular lo mismo, no pudieron hacerlo. Porque es un asunto de gracia. Y aquí Bernabé no se ve como un hombre, miren ese Bernabé, el hombre más generoso del mundo, mire, qué buena persona. No, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No se le manda a usted a vender todas sus cosas y ser pobre para ayudar a otros. Se le manda a usted que mientras usted tenga la posibilidad de ayudar a su hermano, usted lo haga con agrado, libremente, sin que le pese. No importa. Yo amo a mis hermanos. Ahí hay gracia de Dios. Este hombre dio la gracia de Dios. Experimentó la gracia de Dios en su vida. Bernabé también fue tan amado este Bernabé, que fue uno de los que mandaron a la iglesia de Antioquía para ver la gracia que Dios había derramado en ellos. Era un hombre de confianza, era un hombre que no era materialista, que no vivía para el dinero, vivía para la gloria de Dios. Termino. Hermanos, la nueva vida en Cristo produce cambios sustanciales, verdaderos en el creyente, pero eso es por gracia. Te pregunto, ¿está la gracia de Dios en tu vida? El texto nos ha enseñado que la gracia de Dios te acerca a los creyentes, te hace sentir amor e interés verdadero por los demás, te hace sensible a sus necesidades, te hace ser y a buscar la oportunidad para servir a tu prójimo, te hace dejar el egocentrismo, el individualismo y el amor a ti mismo para amar a otros, para amar a tu esposo, para amar a tus hijos. ¿Está la gracia de Dios en ti? El texto nos ha enseñado que la gracia de Dios te impulsa a crecer en el conocimiento del Evangelio, a proclamar el Evangelio, a no tener miedo de hablar de tu Señor ante otros. ¿Está la gracia de Dios en ti? El texto te ha enseñado en la mañana de hoy que la gracia de Dios te motiva a ser desprendido, generoso para ayudar, para amar a tu prójimo y no amar las riquezas, sino amar al Señor. Y que no vives para las riquezas, sino que vives para el Señor y para el bien de tu prójimo. Y te estás pareciendo cada vez más a Cristo, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose un siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Está la gracia de Dios en ti? Que el Señor nos ayude. Que podamos ver esto en la iglesia y en tu vida particular. Que el Señor nos ayude y nos bendiga con su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque en medio de las luchas, de las pruebas, Señor, tú quieres que como iglesia crezcamos, maduremos en fe. Que tú puedas, Señor, dispensar en nosotros las gracias que no podemos, Señor, que no podemos hacer por nuestras fuerzas. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos gloriar de algo que tú nos das? Imposible, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a deleitarnos en la debilidad, porque ahí es donde tú eres fuerte, Señor. Saber que somos simplemente vasos de barro en manos de un Dios grande. Que tú puedes hacer grandes cosas a través de nosotros, no por lo que somos, sino por tu gracia. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a respetarte. Ayúdanos
hacer todo para tu gloria. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Gracias por bendecirnos y sé tú, Señor, aplicando tu palabra eficazmente a los corazones de cada creyente en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.